soy docente, mi formación es una licenciatura en matemáticas y física y pues soy especialista en educación, magíster en educación y hasta en este momento ejerzo como docente de la Escuela de Aviación Policial en Mariquita, Tolima, Colombia, y es allí donde hice un trabajo de campo del cual se deriva este proceso de investigación. Enseñanza de las matemáticas a través de una metodología ecléctica. Ese modelo considero que sirve para favorecer las habilidades del pensamiento deductivo. Vamos a mirar desde el inicio más o menos de qué estamos hablando, contestando estas preguntas detonadoras. ¿Qué es un modelo ecléctico? Un modelo ecléctico en un proceso de enseñanza-aprendizaje es una mezcla de varios métodos. Quienes sean docentes y estén presentes acá en el Congreso entenderán que los maestros en ejercicio pues apelamos a varias metodologías en cualquier momento dependiendo de las necesidades que tenemos en esos contextos. Hay modelos de aprendizaje que son tradicionales y son muy dirigidos a lo conductual. Hay otros modelos que son un poco más activos. Entonces, un modelo ecléctico se basa en la recopilación de varios modelos que se mezclan para que el docente pueda llevar a ejercicio su proceso de enseñanza y aprendizaje dependiendo de las necesidades que tenga un contexto en específico. ¿En qué consiste entonces este modelo ecléctico para la enseñanza de las matemáticas, particularmente en el contexto donde yo me desenvuelvo como docente? Consiste en traer elementos del constructivismo, y entiendas el constructivismo desde autores como Vygotsky, Piaget, donde el estudiante es partícipe activo en el proceso de construcción. Quiere decir que el estudiante interactúa con el objeto de estudio para poder aprender. En ese sentido, no es el maestro el que es el dueño del saber, sino que en este sentido, pues se convierte el maestro en un guía, solo en un gestor del aprendizaje. Este modelo también utiliza elementos del aprendizaje basado en problemas, ABP, resolución de problemas, porque finalmente lo que se necesita es que el estudiante, a la luz de lo constructivista, pues pueda poner en contexto o en ejercicio en su entorno vivencial todo lo que aprende. Entonces, la enseñanza de las matemáticas a través de este modelo particularmente no se basa en la transmisión de conocimientos, sino más bien en la construcción de los mismos. Se basa en la resolución de problemas contextualizados. Para el caso de los estudiantes de la Escuela de Aviación Policial, pues es poner las matemáticas en ese contexto. Y se basa también en la evaluación formativa. La evaluación de tipo formativo también tiene unos elementos muy parecidos al constructivismo y es donde el estudiante participe no solo de la construcción, sino también de la forma como él quiere ser evaluado, porque se tiene en cuenta el ritmo de aprendizaje. ¿Cómo aplica en este caso particularmente el modelo ecléctico? Básicamente por lo que acabé de explicar. Dependiendo de las necesidades de un contexto, entonces uno lleva a ejercicio el modelo ecléctico, puesto que todos los estudiantes pues son diferentes y recuerden que un maestro también enseña cómo aprende. ¿Por qué es pertinente entonces en el caso concreto? Es pertinente en el caso concreto debido a estamos hablando de una escuela donde se forman tecnólogos en mantenimiento aeronáutico, técnicos también en ese mismo ejercicio, pilotos, y todos tienen que ver con la fuerza pública. Entonces, en el caso concreto, como estamos hablando de traer a ejercicio, en el ejercicio de los estudiantes, elementos de la física, y el lenguaje de la física es el lenguaje matemático, entonces es pertinente en ese sentido. ¿Qué sabemos entonces nosotros como maestros? Nosotros como maestros sabemos que el desarrollo cognitivo de un individuo
o más bien el cerebro tiene dos partes. Una parte donde se desarrolla la creatividad y otra parte, otro hemisferio donde se desarrolla todo lo que tiene que ver con la lógica. Para que haya equilibrio en el hemisferio donde se desarrolla todo lo que es lógico y donde se desarrolla básicamente la inteligencia, debe haber como ese equilibrio, valga la redundancia, entre toda la capacidad verbal que tiene el estudiante, o sea, la capacidad de comunicación, verbal o escrita, y la parte del pensamiento crítico que tiene que ver con la lingüística. Ahora bien, también se desarrolla todo lo que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento matemático, o sea, todas las habilidades matemáticas y el pensamiento lógico. Cuando existe ese equilibrio, entonces podríamos decir que un estudiante es inteligente. Muchos autores definen la inteligencia como la capacidad de resolver problemas, o sea que lo llevan más al ABP. Pero en este caso podríamos decir que se desarrolla la inteligencia a través de la lingüística y a través de las habilidades matemáticas. De acuerdo con Fernández 2015, la inteligencia se desarrolla a través de la comprensión crítica más allá de lo textual. Entonces, cuando hablamos de la comprensión crítica más allá de lo textual, pues no solo estamos hablando de la habilidad numérica, sino que también estamos hablando de el pensamiento crítico o de esa habilidad, esa capacidad lingüística. ¿Qué tenemos entonces? Básicamente la problemática que se identifica es que en este Perdón, no están contexto... corriendo las diapositivas. Regálenme un segundo. Listo, listo, perfecto. Qué pena. ¿Sí? Ok, perfecto. Sí. Voy a... tratar de correrlas desde el inicio. Estamos en las matemáticas dentro del currículo escolar. ¿Están de acuerdo? ¿Están mirando esta? Estamos mirando la que dice lingüística, capacidad de comunicación verbal o escrita, pensamiento crítico. No avanzó, no avanza, o sí avanzó. Estamos en la tercera. Matemáticas dentro del currículo escolar, ¿no? No. No. No sé, algo está pasando con mi... Perfecto, ya estamos en las matemáticas dentro del Ok, currículo escolar. perfecto. Muchas gracias por la paciencia. El problema que se identificó básicamente es que los cursos de matemáticas como lenguaje en la escuela, y recuerden que esto es un trabajo de campo, es que han sido siempre de transmisión de conocimientos y de ejercicios repetitivos. Y ha sido una metodología de evaluación un tanto tradicional, donde los estudiantes se ven enfrentados a evaluaciones memorísticas. Entonces, muchas veces estos estudiantes no ven la pertinencia y la relación que tiene lo que aprenden a nivel de matemáticas en el ejercicio que ellos van a desempeñar como tecnólogos en mantenimiento aeronáutico egresados de la escuela. Entonces, dentro de ese currículo escolar, pues vemos que las matemáticas son las que tienen mayor intensidad horaria, ¿sí? Entonces, se identificó que las matemáticas dentro de ese currículo, pues, deben llevar a desarrollar procesos generales, ¿sí? Que son, por ejemplo, formular y resolver problemas, modelar procesos matemáticos y modelar también fenómenos observables, ¿sí? En el contexto del ejercicio de ellos. También comunicar, ¿sí? Razonar, formular, comparar y ejercitar procedimientos. Y esto realmente que está unado al currículo escolar en la escuela es lo que sugiere también los lineamientos curriculares que fueron publicados en 1998, pero han sufrido algunas modificaciones
hasta el 2016 que se logró como pues integrar todas las ideas, generalizarlas y ponerlas de una forma más positiva. ¿Qué tenemos entonces de las matemáticas dentro de ese currículo? Que son transversales, ¿sí? O sea, que son aplicables en casi todo, en casi todas las, no solo las ven, sino que también las deben aplicar en casi toda la carrera, todo lo que ven. Son el lenguaje de la ciencia, o sea, de la física. Es que realmente volar es casi que desafiar pues, los principios de la física. Tienen mayor intensidad horaria y desarrollan los tipos de pensamiento que debe desarrollar todo estudiante desde la básica primaria pues hasta, ¿sí? Debe potenciar esas habilidades hasta la formación universitaria, que son el pensamiento numérico, el pensamiento aleatorio, el pensamiento métrico, el pensamiento espacial y el pensamiento variacional. Ustedes me confirman si logramos ver la diapositiva siguiente. No, señora. ¿No? Entonces no están corriendo de modo adecuado. Ahora sí. Ok, muchas gracias. Listo. Entonces, definimos la problemática como esa dificultad que subyace en que los estudiantes no ven la pertinencia de lo que aprenden matemáticamente en el contexto. Entonces, a partir de ahí se trazó como esa ruta para poder diseñar e implementar la metodología. La metodología, o sea, el método ecléctico. La metodología de esta investigación entonces es cualitativa, es mediante la investigación-acción, o sea que yo como partícipe dentro del contexto como maestra, identificando no solo la problemática, sino tratando de darle solución. Y se lleva a cabo a través de la comprensión holística, porque se necesita como tener un proceso progresivo mediante el cual uno puede fundamentar bien pues, en lo que está ejecutando. Los informantes clave son 20 estudiantes del programa de la tecnología en mantenimiento aeronáutico de la Escuela de Aviación Policial, a los cuales desde el año 2019, en el año 2019 se hizo una prueba piloto y en el primer semestre del 2021, fue que se obtuvieron los resultados más concluyentes, donde ellos mostraron realmente avances a través de la implementación del método. Y es que cuando estamos implementando una metodología de enseñanza de aprendizaje, pues en un primer año ella no nos va a dar resultados, solo nos puede mostrar pues indicios de si puede ser efectivo o no. Los instrumentos de indagación que se aplicaron fueron el análisis documental y una entrevista de satisfacción. El análisis documental radicó básicamente en mirar los resultados de aprendizaje de los estudiantes desde el año 2019 al año 2021, donde se obtuvieron los resultados finales. El ponderado, fue el ponderado de los resultados de los chicos, donde se podía mirar si ellos tenían resultados positivos o no. Habíamos dicho al inicio que integraba la evaluación formativa y la evaluación formativa tiene 3 condiciones. Ella habrá de ser por medio de juicios valorativos, o sea, cualitativa. Sirve para mejorar cuando es bien realimentada, pero también, de acuerdo con los lineamientos curriculares, la evaluación tiene que tener una escala numérica porque debe atender también a las directrices institucionales, donde al estudiante pues, no se le ubica en la escala valorativa, sino los resultados de aprendizaje son los que se ubican en la escala valorativa. El proceso de análisis de los resultados fue mediante la categorización, ¿sí? Entonces, para nosotros saber si el estudiante desarrolla esas habilidades matemáticas y desarrolla en cierta medida los tipos de pensamiento y emite resultados positivos con la implementación del método, pues tuvimos en cuenta tres categorías importantes. La axiomatización, que tiene que ver con el reconocimiento de expresiones matemáticas para la resolución de determinadas situaciones, es decir, aquellos problemas que se le enuncian en lenguaje literal y que debe llevar al lenguaje matemático para poderle dar solución.
La postulación, o sea, el uso de las expresiones matemáticas, ¿sí? Para darle solución a un problema contextualizado, y es saber en qué momento se necesita, no sé, apelar a una suma, a una multiplicación, a una división, ¿sí? Y la parte demostrativa, que consiste en conseguir un resultado a través del uso de esos axiomas, de esos teoremas, de esas operaciones, y poder mostrar o comprobar que ese resultado es correcto. Esas son las 3 categorías que se tuvieron en cuenta para saber si el método sirve para desarrollar las habilidades del pensamiento lógico, que ya dijimos que viene desde los 2 frentes. Se resume en el pensamiento crítico. ¿Me confirman si estamos viendo la diapositiva de los resultados? No, señora, aún no. Toca devolverse y allí la tenemos. Sí, señora, adelante. Ok. Entonces, con el instrumento de análisis documental, lo que tuvimos en cuenta, o lo que se tuvo en cuenta más bien, fue los resultados de aprendizaje de los estudiantes en la escala valorativa. En la evaluación formativa nunca se parte de una escala valorativa de 1 a 5, si es la directriz institucional. En la evaluación formativa, por lo general, se parte del mínimo que se exige. ¿Por qué? Porque si el estudiante está en ese nivel de aprendizaje, supongamos que en una institución educativa la escala valorativa va de 1 a 5 y el estudiante está en quinto de básica primaria. Se le aplica un modelo de evaluación al estudiante cualquiera y el estudiante emite un resultado de 2. ¿Qué quiere decir eso? Que el estudiante no fue promovido de modo adecuado. Habría que partir del mínimo, puesto que ya él está en ese nivel. O sea, que tiene los conocimientos previos mínimos para poder estar en ese nivel. Por eso en la evaluación formativa se parte del mínimo, del ponderado mínimo en la escala valorativa institucional para poder tratar de subir la estadística. Y no es que sea un resultado acomodado, es que si un estudiante realmente está en un nivel cualquiera es porque tiene los elementos fundamentales para estar en ese nivel. Entonces se tomó para el análisis documental los resultados de aprendizaje del curso de matemática básica en el primer periodo del 2021, donde tenemos de las categorías, de las 3 categorías, allí las tenemos, la axiomatización, la postulación y la demostración. Los estudiantes emitieron unos resultados superiores a 3,75, que es el mínimo en la escala valorativa de la escuela. Tenemos que cuatro informantes dieron 3,75 en el tema, en la categoría de la axiomatización. Sin embargo, 10 tuvieron un 4,50 y 6 tuvieron una ponderación superior al 4,50. Quiere decir que más del 50% de los estudiantes desarrollaron o dieron cuenta de forma positiva más bien acerca de esa categoría. Y con la categoría de postulación pasó particularmente que superaron la barrera del 3,75. Y lo propio pasa con la categoría de demostración. Eso quiere decir, estos resultados lo que nos indican es que el método en sí resultó ser positivo para el caso concreto de estos 20 informantes. Ahora vamos a mirar entonces cuáles son los pilares del modelo, ¿sí? Y por qué resultó ser efectivo. Vamos a mirar qué es lo que integra el modelo ecléctico, en este caso particular, que resultó ser efectivo en ese contexto donde se aplicó. Primero, planifica el programa de estudio o el contenido programático de acuerdo con el nivel. Por eso en la evaluación se parte del mínimo ponderado en la calificación para poder avanzar a partir de ahí, porque no tendría sentido si reversamos al estudiante una nota de 3, querría decir que lo estamos devolviendo de nivel. O sea, aquí estaríamos diciendo que no tiene los conocimientos adecuados para estar en ese nivel. El maestro, en este sentido, hace parte del proceso,
como guía y gestor de aprendizaje, o sea que en este modelo particularmente el maestro no es el dueño del conocimiento ni el transmisor del conocimiento. Se centra en el aprendizaje y se centra en el alumno, ¿sí? Trata de llevar o de potenciar más bien las competencias para el ejercicio profesional, y es que por se coloca al estudiante en el contexto donde él se debe defender. Es flexible, tiene en cuenta al estudiante y su individualidad, porque se tiene en cuenta los ritmos de aprendizaje en dos sentidos. En primera instancia, cómo aprendo, ¿sí? Y cómo construyo mi propio conocimiento y en qué medida yo puedo ser evaluado. Identifica entonces los estilos de aprendizaje, los tipos de inteligencia que tienen los estudiantes. Es interactivo, los estudiantes al ser constructores del aprendizaje, pues aprenden, aprenden a interactuar entre ellos mismos para realimentarse el uno con el otro, o sea que es un aprendizaje de tipo colaborativo y se lleva mucho a cabo el trabajo en equipo.